De la confrontación al diálogo es la nueva tónica de trabajo de Alianza País en las diferentes funciones del Estado. Lo examinaremos con Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los televidentes. Hasta el momento se ha cumplido con la fase preliminar de elegir autoridades y comisiones, asegurándose Alianza País de una cómoda mayoría de 5-2 en el CAL, así como de las presidencias y presidencias de las diferentes comisiones, lo cual es normal en la práctica parlamentaria, siempre en el marco del diálogo. Ahora, este diálogo superará la socialización que se limitaba a tomar nota de lo que proponían los asambleístas y sectores sociales que discrepaban. Bueno, yo creo que hay que recalcar algo muy importante, sobre todo a los videntes. La tónica de la nueva asamblea, por supuesto que va a ser el diálogo, el tratamiento, como lo ha sido de forma permanente en estos 10 años. Y yo quiero resaltar la votación que se dio la semana pasada en la Asamblea Nacional en la conformación de las comisiones. 130 votos a favor de los asambleístas que se encontraban ahí, que eran 136 presentes. Pero esos 130 votos a favor, ¿qué quiere decir? Que previo a esto existió un acercamiento con los jefes de bancada de la oposición para revisar cuáles eran las aspiraciones de estos asambleístas, sobre todo los de oposición, de acuerdo a sus experticias, de acuerdo a sus fortalezas, a qué comisión quiero ir. Entonces, no quiero que se vea simplemente como una simple conformación de comisiones, sino lo que ha hecho la asamblea es que justamente se utiliza el diálogo para llegar a acuerdos mínimos, a consensos mínimos, sin pedir nada a cambio, simplemente el respeto de las aspiraciones dentro de un seno legislativo que tiene la responsabilidad de honrar a sus mandantes. Y ahí simplemente me permito hablar también, Alfredo, respecto de la crítica que se le hace a la asamblea anterior, una asamblea que supuestamente no ha escuchado a la ciudadanía. Yo quiero recordar que ha sido este proceso, y lo digo de verdad con mucha responsabilidad y con mucha humildad. Han sido nosotros los que hemos ganado 14 veces electorales consecutivas, y sí, ¿se pueden mejorar los mecanismos de comunicación? Por supuesto que se pueden mejorar, pero qué bueno que se diga que lo peor que tuvo la asamblea saliente supuestamente ha sido la falta de diálogo. Recordemos las críticas más fuertes que se hacían, por ejemplo, a los extintos diputados y al extinto Congreso. No era la falta de diálogo lo peor que se decía, era simplemente que los diputados iban armados, que iban a legislar leyes que tenían nombre y apellido, burlaban la voluntad popular al querer, por ejemplo, privatizar el IES y también aprobar leyes que le metieron la mano al bolsillo de los ecuatorianos, como por ejemplo el feriado bancario. Y hablando de feriados bancarios, la Comisión del Régimen Económico y Tributario eligió presidente por unanimidad a Pavel Muñoz, ex secretario nacional de Planificación del presidente Correa. La correlación de fuerzas en esta comisión es de 7-5. Se reunirá el jueves 25 para estructurar la guía de trabajo que comprenderá la proforma presupuestaria para el 2017 y un proyecto de reformas tributarias que enviará el presidente Lenín Moreno. ¿Será esta la prueba de fuego del diálogo? La Asamblea Nacional tiene la obligación legal y constitucional de revisar la proforma presupuestaria que entrega el nuevo gobierno. Tienen 90 días para hacerlo y la Asamblea tiene 30 días para revisarlo y justamente aprobarlo. Si no lo hace, entrará en vigencia de la ley. Sin embargo, el tan anunciado paquete de reformas tributarias tiene que dejar claros varios aspectos. Primero, esto es pues una iniciativa del Ejecutivo. Lenín Moreno, el presidente electo, ha dicho que se pueden revisar ciertos impuestos y nosotros desde la Asamblea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que podemos revisar, por supuesto que los podemos revisar. Si algún impuesto no cumplió con la finalidad por el cual fue aprobado y se lo puede perfeccionar, por supuesto que lo podemos hacer. Pero también ser clara y enfática en decir que bajo ninguna circunstancia vamos a dar cabida a la propuesta irresponsable del bloque Creo Suma cuando dijo que hay que eliminar 14 impuestos, porque lo que le están diciendo a la ciudadanía es que se tienen que despedir a cientos de miles de funcionarios del sector público, médicos, enfermeras, policías, militares. Nosotros vamos a velar que el principio de proporcionalidad en el ámbito tributario se mantenga, es decir, el que más tiene y el que más ingresos genera, más pague. La gran mayoría de ecuatorianos que en este momento me están viendo no pagan los impuestos que supuestamente dicen que pagan la mayoría de los ecuatorianos con estos que se quieren eliminar. Alianza País proclama, y usted lo acaba de decir, que el que más tiene, más paga. Pero en la realidad no sería, porque los impuestos se trasladan a los precios en el precio del público.
Así ocurre, por ejemplo, con el ICE y el IVA, que es el impuesto que más rinde. Se ha pensado en modificar el anticuado IVA ecuatoriano de tarifa única en un IVA diferenciado de varias tarifas de acuerdo a la capacidad económica de las personas. Bueno, eso no se lo ha analizado, no sé si se vaya a presentar en la mesa de lo económico y tributario, ya sea como iniciativa del Ejecutivo o dentro de la iniciativa del Legislativo, pero lo que es importante aclarar, Alfredo, yo quiero ser también clara con los ciudadanos, ¿qué es lo que la gente está esperando actualmente de este nuevo periodo? Está esperando que se den condiciones para que la gente pueda invertir, para que la gente pueda emprender. Y ahí viene la gran responsabilidad de la Asamblea en crear justamente leyes para eso. Nuestras prioridades legislativas, ¿cuáles son? Cumplir con nuestros ofrecimientos de campaña, aprobar las leyes que puedan ejecutar el plan Toda una Vida, aprobar una ley contra el microtráfico, una ley contra la corrupción, una ley que permita acortar la tramitología y que permita incentivar el trabajo, no solamente un trabajo enrolado, sino un emprendimiento que puedan hacer los ecuatorianos, las amas de casa, los jóvenes. Yo creo que esas son las prioridades del legislativo y no nos hemos cerrado a revisar lo que haya que revisar, a perfeccionar lo que haya que perfeccionar, siempre por supuesto teniendo como prioridad que sean los beneficios de las grandes mayorías. En esto es legítimo que el gobierno tenga que cumplir sus promesas de campaña y para ello se debe hacer una legislación adecuada a la situación. Pero en el fondo de la situación está el déficit fiscal. Respecto al déficit fiscal, usted le pronunció sobre el dinero electrónico emitido privativamente por el Banco Central y señaló que en ningún momento será una moneda paralela, que si es así y se lo quiere impulsar, entonces no como una moneda paralela, sino como un elemento de darle velocidad al circulante. ¿Por qué no funciona con las empresas, por ejemplo, de telefonía móvil, como en otros países, o con la banca privada, dada la poca confianza que inspira un banco sin rostro como el Banco Central? Mire, ¿qué es lo que se está tratando de decir equivocadamente y para desinformar? Se trata de decir que, el dinero electrónico va a debilitar la dolarización y que se va a convertir en una moneda paralela. Creo que se lo ha repetido responsablemente desde cierto sector de la oposición. Pero también quiero ser clara en señalar que el uso del dinero electrónico constituye un medio de pago, como lo constituye una tarjeta de débito o un cheque. Bajo ninguna circunstancia es un tema que es obligatorio, es voluntario y es ágil. Y el Ecuador no se ha inventado esto, Alfredo. Esto existe en aproximadamente 100 países alrededor del mundo, pero obviamente la desinformación va encaminada a que se quiere debilitar la dolarización. También quiero ser muy enfática en aquello, que se han tomado políticas destinadas justamente a todo lo contrario, a fortalecerla. Miren, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea, del que no se habla mucho, lo que ha significado eso para fortalecer la dolarización. Recordemos que en un sistema dolarizado tenemos que equilibrar la balanza de pagos y la forma de hacerlo es incrementando las exportaciones. ¿Qué ha pasado con el acuerdo de la Unión Europea si comparamos el cuatrimestre del año 2016 con este año? Las exportaciones han incrementado solo en los primeros 4 meses de este año 2017 en un 13%. Las exportaciones del sector industrial y pesquero en un 19% se han incrementado y en el sector agrícola en un 9%. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero confundir a la ciudadanía, todo lo contrario. Quiero decirles que el gobierno se ha ratificado no solamente en mantener la dolarización, sino reforzarla, poder generar mecanismos que permitan tener mayor liquidez en el Ecuador y de la Asamblea, por supuesto, cumplir también y hacer leyes que vayan encaminadas a fortalecerla y bajo ninguna circunstancia dejar de usar el dólar como moneda propia. Respecto al dinero electrónico como medio de pago, el dinero electrónico del Banco Central en ningún caso servirá para que el Estado pague sueldos a contratistas para así financiar el déficit fiscal sin el dinero real. Mire, justamente aquello en su pregunta acaba de dar la propia respuesta. Si hubiese sido una moneda paralela o si estuviera pensando que el dinero electrónico es una moneda paralela, hubiese sido muy fácil para vernos saliente decir, ¿saben qué? Voy a pagar con dinero electrónico las deudas que tiene el Estado, voy a pagarle sobre todo a las petroleras dinero electrónico, pero no se lo ha hecho. No solamente que hay resoluciones, leyes encaminadas justamente a decir que bajo ninguna circunstancia el dinero electrónico constituye una moneda paralela. Y repito, para los que me están viendo en esta mañana, es voluntario, no es obligación, es seguro, nos pone a la vanguardia del mundo en utilizar un método que justo va destinado a fortalecer la dolarización y no a debilitarla, como en algunos casos lastimosamente se quiere hacer pensar. Bueno, pues esto es un gran anuncio. Beba Bonilla, vicepresidenta de la Asamblea Nacional,
Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Vamos a una pausa comercial.